You shout it out, but I can't hear a word you say. Las pruebas de campo en transformadores de potencia. Número 1. Relación de transformación, resistencia de devanados, corriente de excitación, impedancia, factor de potencia y capacitancia, resistencia del aislamiento y respuesta de barrido de frecuencia. Relación de transformación. Los resultados que debemos obtener son defectos de fábrica en los devanados, en los cuales hallamos errores en espiras, de polaridad y configuración del devanado. Fallas del aislamiento, como cortocircuito entre espiras por daño de aislamiento, fallas mayores de aislamiento, interdevanados o devanado a tierra. Cambiador de tomas defectuoso, montaje incorrecto de las conexiones de los devanados, conexiones de alta resistencia, configuración incorrecta del cambiador de tomas. Resistencia de devanados, detección de fallas. También podemos hallar alta resistencia en contactos metálicos, conexiones en los cambiadores de tomas, conexionado de boquillas y conexionado de devanados. Resistencia de devanados, resultados. Comparación. Debemos comparar nuestras mediciones realizadas con mediciones originales de fábrica, mediciones preliminares en campo, comparación entre fases. Según normas IEEE 62611, se recomienda que los valores comparativos no excedan de una diferencia del 5%. La corriente de excitación. Se detectan problemas en el núcleo como cortocircuito entre láminas, malas uniones, corrientes circulantes o parásitas. Detecta problemas en los devanados como cortos entre espiras, circuito abierto o malas conexiones. La corriente de excitación, teoría. También se le conoce como prueba de circuito abierto, prueba en vacío. Se realiza la prueba aplicando voltaje de corriente alterna a cada uno de los devanados de alta tensión. En la fase A, luego la fase B, luego la fase C. Todos los otros devanados están flotando. Configuración de prueba UST en equipo de pruebas de factor de potencia. En el devanado se va a medir la corriente, el voltaje y la potencia real. Corriente de excitación. Cambiadores de tomas bajo carga. La corriente de excitación se prueba a la posición intermedia del cambiador de toma bajo carga en la posición neutral y a un paso en la dirección opuesta. Corriente de excitación. Resultados. Para comparar las lecturas, se utilizan los mismos valores del voltaje de prueba. La corriente de excitación en el devanado debe ser de bajo valor. De existir una espira en cortocircuito, la corriente de excitación incrementará. El valor de la fase central va a diferir en un sistema trifásico, dependiendo de la configuración de los devanados. La lectura en la fase central será del 50 al 70% de la lectura de los exteriores. Comparen contra los resultados de fábrica o de pruebas anteriores si están disponibles. Si la corriente de excitación es menor de 50 mA, la diferencia entre los dos valores más altos debe ser menor a 10%. Si la corriente de excitación es mayor a 50 mA, la diferencia entre los dos valores más altos debe ser del 5%. Factor de potencia de los aislamientos. Definición. Es una técnica de prueba que aplica voltaje de corriente alterna para medir la corriente de fuga o de pérdida en el aislamiento eléctrico. Requerimientos. Todo sistema de aislamiento, sin importar su condición, tiene una cantidad medible de pérdidas dieléctricas. El envejecimiento del material aislante es causa de un incremento en las pérdidas del dieléctrico, y el incremento en el factor de potencia significa contaminación, deterioro químico, daño por sobrecalentamiento y humedad. El factor de potencia de los aislamientos. El modelo paralelo de aislamiento, que podemos ver aquí, donde ingresa la corriente de transformador y se divide en la corriente de la capacitancia y la corriente de la resistencia.
Factor de potencia de los aislamientos. Se aplica típicamente 10 kV de corriente alterna. No se debe exceder el valor de voltaje nominal del espécimen bajo prueba. La medición. Se mide la corriente de pérdida en miliamperes, las pérdidas de potencia en watts y la capacitancia en picofarads. Los devanados se conectan en cortocircuito. Se conectan en cortocircuito los terminales de alta tensión y se cortocircuita también los terminales de baja tensión. La lectura del factor de potencia. Menor o igual a 0.5%. Posible condición del aislamiento bueno. Mayor a 0.5% o menor o igual a 0.7%, deterioro normal. Mayor a 0.7% o menor o igual a 1% requiere investigación. Y mayor a 1%, deterioro excesivo. Los devanados se conectan en cortocircuito, la cuba y el núcleo están aterrizados. Los devanados que no estén bajo prueba se aterrizan. Las pruebas deben realizarse en cada devanado por separado. Aquí tenemos el patrón para las pruebas de resistencia de aislamiento en megaohms, donde podemos ver el megómetro, la conexión primario-secundario, la conexión primario a tierra, secundario a tierra. Aquí podemos ver la curva característica del aislamiento en buenas condiciones y en la posible presencia de humedad y residuos. Para la prueba tiempo-resistencia se toman lecturas de 1 a 10 minutos. El índice de polarización es la relación de las resistencias medias. La resistencia en 10 minutos sobre la resistencia a 1 minuto. Los valores superiores a 1.5 son indicativos de una buena condición del aislamiento. Transformadores de potencia normalmente registran valores entre 1.5 a 1.8 y valores menores a 1 requiere acción correctiva inmediata. La relación de absorción dieléctrica, o RDA, se utiliza para aislamientos de poca absorción, donde la relación de absorción dieléctrica se divide entre la medición en 60 segundos y la medición en 30 segundos. El índice de polarización y la relación de absorción directa no son dependientes de la temperatura del aislamiento. Aquí podemos ver condiciones del aislamiento: peligroso, dudoso, bueno y excelente.